Señor les bendiga, hermanos. Bueno es Dios. Dice la palabra que aún no tenemos, dice la Biblia que aún no tenemos la palabra en la boca cuando el Señor ya la conoce toda. Él sabe muchas necesidades que están, que a veces no es que no la pongamos porque no confiamos, sino más bien dicho, no las mencionamos porque ya las tomamos en la fe, ya las creemos, y gracias a Dios por eso y por todas las gratitudes también. Bendito sea el nombre del Señor. Capítulo 7 de primero de Samuel, primer libro de Samuel 7, es el capítulo completo que contiene 17 versículos, primero de Samuel 7. Y yo leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Los de Kiriat Yarim fueron a Bet-Sames y se llevaron el arca del Señor a la casa de Aminadab, que estaba en la loma. Luego consagraron a su hijo Eleazar para que estuviera a cargo de ella. Dice, el arca permaneció en Kiriat Yarim durante mucho tiempo. Pasaron 20 años. ¿Cuántos años? 20. Pasaron 20 años y todo el pueblo de Israel buscaba con ansiedad al Señor. Por eso Samuel le dijo al pueblo: si ustedes desean volverse al Señor de todo corazón, desháganse de los dioses extranjeros y de las imágenes de Astarte, dedíquense totalmente a servir solo al Señor y Él los librará del poder de los filisteos. Así que los israelitas echaron fuera los ídolos de Baal y a las imágenes de Astarete y sirvieron solo al Señor. Luego Samuel ordenó: reúnan a todo Israel en Mizpa para que yo ruegue al Señor por ustedes. Cuando los israelitas se reunieron en Mizpa, sacaron agua y la derramaron ante el Señor. También ayunaron durante el día y públicamente confesaron: hemos pecado contra el Señor. Fue en Mizpa donde Samuel comenzó a gobernar a los israelitas. Cuando los filisteos se enteraron de que los israelitas se habían reunido en Mizpa, los jefes de los filisteos marcharon contra Israel. Al darse cuenta de esto, los israelitas tuvieron miedo, diga conmigo miedo, de los filisteos, y le dijeron a Samuel: no dejes de clamar al Señor por nosotros para que nos salve del poder de los filisteos. Samuel tomó entonces un cordero pequeño y lo ofreció en holocausto al Señor. Luego clamó al Señor en favor de Israel y el Señor le respondió. Mientras Samuel ofrecía el sacrificio, los filisteos avanzaron para atacar a Israel. Pero aquel día el Señor lanzó grandes truenos contra los filisteos. Esto creó confusión entre ellos y cayeron derrotados ante los israelitas. Entonces los israelitas persiguieron a los filisteos desde Mizpa hasta más allá de Bet-car, matándolos por el camino. Después Samuel tomó una piedra y la colocó entre Mizpa y Sen y la llamó Ebenezer. El Señor no ha dejado de ayudarnos. Durante toda la vida de Samuel, el Señor manifestó su poder sobre los filisteos. Estos fueron subyugados por los israelitas y no volvieron a invadir su territorio. Fue así como los israelitas recuperaron las ciudades que los filisteos habían capturado anteriormente, desde Crón hasta Gat, y libraron todo ese territorio del dominio de los filisteos. También hubo paz entre Israel y los amorreos. Samuel siguió gobernando a Israel toda su vida. Todos los años recorría las ciudades de Betel, Gilgal y Mizpa y atendía los asuntos del país en esas regiones. Luego regresaba a Ramá, donde residía, y desde allí gobernaba a Israel. También allí erigió un altar al Señor. Pueden sentarse. Es interesante, hermanos, ver que en el título de este capítulo dice que Samuel derrota a los filisteos en Mizpa. Y si nosotros nos ponemos a analizar este pasaje, como vemos, donde David derrota a filisteos, donde ciertos reyes derrotaban a otros contrincantes suyos, pues vemos la aparición de la persona en la escena haciendo guerra. Pero aquí vemos algo muy interesante que quiero que analice. Aquí dice que Samuel derrota a los filisteos. ¿Dónde nosotros vemos
literalmente que Samuel los derrota. ¿Cómo es que Samuel los derrota? ¿De qué manera? ¿En qué forma? Él es un líder muy dirigido por Dios, pero no solamente eso, él sabía el Dios que servía, pero se sometió a Dios en los tiempos más difíciles y más sucios de la historia de Israel. ¿Por qué digo? Porque ya había puesto una forma si ustedes leen el capítulo 6 en su casa, se van a quedar sorprendidos cómo es que para devolver el arca, qué es lo que tenía que hacer. Ellos tuvieron miedo. En el capítulo 6, versículo 3, dice que ellos ya pensaban, los filisteos, devolver el arca, y dijeron, ¿y cómo lo tenemos que hacer? Y él les dice, tienen que presentar una ofrenda compensatoria, y cuando lo hagan van a recobrar la salud. Pero ¿qué tipo de ofrenda fue esa? Podemos dar ofrendas al Dios de Israel, pero habían visto el poder del Dios de Israel tan fuerte y tan grande por un líder espiritual que se mantenía firme, se hizo viejito hasta que murió, y acabó Samuel como juez, como profeta, como líder, como gobernante. Parecidos. Pero lo más importante es que Samuel, desde niño, muchachos, Samuel desde niño, Dios le empezó a hablar y él no sabía que era la voz de Dios. Cuando él estaba al cuidado del sacerdote Elí, estaba dormido y una vez escucha, Elí, Elí, escuchó la voz, Samuel, Samuel, y él se va otra vez, Samuel, Samuel. Como que digan, y Samari, Samari, Albert, Jamie, Jamie, Saraí, Saraí. Cada uno de los que estamos aquí tenemos tiempo en la iglesia. Y de una manera y otra, Dios nos ha hablado. Pues Samuel aprendió a escuchar una voz por encima de todas las voces. Cuando va por tercera vez con el sacerdote le dice, oh, ya entiendo. Si vuelves a escuchar esa voz, ese Señor, dile, heme aquí, aquí estoy, tu siervo escucha. Y él aprendió a muy temprana edad a escuchar la voz. Pues Samuel desde muy niño aprendió a escuchar esa voz, pero no solamente aprendió a escucharla, aprendió a aferrarse a esa voz, porque desde que oyó la voz la primera vez oyó una voz portentosa, poderosa, inigualable a ninguna otra voz. Y Samuel crece y crece oyendo y obedeciendo, oyendo y obedeciendo. ¿Qué es la clave? ¿Cómo es que Samuel derrota a los filisteos? Oyendo y obedeciendo. Eran un pueblo terrible. Además, el pueblo de Israel, su pueblo estaba contaminado. Tenían dos dioses asquerosos, repugnantes, horribles. Los que toman clase los domingos se acuerdan, ¿verdad? Y habían contaminado al pueblo. ¿Qué iba a hacer un hombre con un pueblo rebelde que no quería obedecer al Señor, que había levantado ídolos, pero que estaban en un grave problema? ¿Qué iba a hacer? Dice que por 20 años todo el pueblo de Israel buscaba con ansiedad al Señor. Pero buscar con ansiedad al Señor no es lo mismo que buscar en intimidad al Señor, porque cuando se busca con ansiedad, se está buscando con temor, se está buscando con inseguridad. Por eso el apóstol dice, por nada estén afanosos o ansiosos, sino presenten sus peticiones delante de Dios. Ellos estaban desesperados y angustiados porque sentían que Dios les había dado la espalda.
Ellos hacían mucho que se le habían dado al Señor. Dios no los escuchó porque estaban ansiosos. Hay gente, y hemos visto por 15 años gente que viene desesperada por una petición, porque está pasando algo muy fuerte en su familia, porque tiene un grave problema, porque lo corrieron del trabajo. Pero como si Dios no supiera eso. En los hijos de Dios, Él no espera nuestra desesperación y nuestra ansiedad. ¿Qué es lo que Dios espera? Cuando Samuel ve al pueblo así en el versículo 3, Samuel le dice al pueblo: si ustedes desean volverse al Señor, no es con ansiedad, no es con desesperación, sino de todo corazón, lo primero que tienen que hacer es de deshacerse de los ídolos. No pueden buscar a Dios con los ídolos con ustedes en sus casas. Ya nuestra juventud y nuestros adolescentes y niños empiezan a conocer ídolos y a tratar con ellos, lastimosamente. Hay ídolos escondidos en las casas. Y Dios no va a escuchar la oración si no nos consagramos primero. Por eso Samuel dice, vuélvanse de todo corazón. Y luego dice, desháganse de los dioses extranjeros y de las imágenes de Astarte. Primero, desháganse, vuélvanse, desháganse de lo que tienen y luego dedíquense. Hermanos, hay mucha gente que no ha prosperado en la vida cristiana porque quiere dedicarse y quiere servir al Señor sin deshacerse el engaño que trae encima, sin entregar el ídolo que tiene. Dedíquense totalmente a servir al Señor y Él los librará del poder de los filisteos. Fíjense bien, el Señor ya le había dado la victoria a Samuel. Samuel sabía lo que Dios iba a hacer. Él era el profeta y Dios no hace nada sin revelarlo primero a sus profetas, dice la Biblia. Pero ellos no estaban en la escena de Dios. Samuel estaba en la escena de la victoria, pero el pueblo no estaba en la escena. ¿Por qué? Porque era rechazado por Dios por la idolatría, porque Dios aborrece esa abominación. A Dios le da asco cuando alguien idolatra algo. Entonces, Él decía que se tenían que dedicar totalmente y servir solo al Señor. Y Él lo librará del poder de los filisteos. Así que los israelitas echaron fuera los ídolos de Baal y las imágenes de Astarte y sirvieron solo a Dios. Ahí vamos bien. Pero aún así, Samuel sigue derrotando. Ellos no han aprendido a derrotar todavía. 7. Cuando los filisteos se enteraron de que los israelitas se habían reunido en Mizpa, los jefes filisteos marcharon contra Israel. El enemigo se levantó contra ellos porque ellos tiraron los ídolos. Siempre que nosotros obedecemos a Dios, donde un grupo no quiere hacerlo, pero tú te mantienes obedeciendo a Dios, el enemigo se va a levantar contra ti. Eso ya lo sabemos. Quiero que vean la guía, la forma en la que Dios va llevando a Samuel a una victoria, mientras que a ellos los está educando con la palabra del profeta que el Señor le da. Dice que ya ellos estaban sirviendo al Señor, pero entonces los filisteos se levantan, entran, los jefes militares entran marchando contra Israel, y al darse cuenta de esto, los israelitas, ¿qué pasó? ¿Tuvieron? No, que ya estaban sirviendo al Señor. No que habían derrotado los ídolos, habían cancelado todo con la idolatría que tenían. Porque tuvieron miedo.
No estamos preparados para muchas cosas, hermanos. Necesitamos todos, desde el más chico hasta el más viejo, buscar al Señor con integridad. Tuvieron miedo. ¿Y qué hicieron? Le dijeron a Samuel: no dejes de clamar al Señor. ¿Por qué? Porque cuando la persona entra en temor, el diablo le tapa los oídos para que no oiga la voz de Dios, le cierra la mandíbula para que no hable con el Señor. Está invadido el temor y no puede hablar con Dios, porque su corazón se llena de miedo. Si hay algo que el Señor está enviando a las escuelas, es el temor, que nosotros los mandamos con tanta seguridad porque anhelamos que se preparen, que los preparen. Pero el enemigo está atacando mucho las mentes a través de lo que los niños ven, de lo que los niños escuchan. Y aquí vemos el ejemplo de ellos, que se llenaron de temor, y lo único que les queda: Samuel, tú ora al Señor. Samuel se puso a orar. ¿Qué hizo Samuel? ¿Qué hizo Samuel? Samuel tomó entonces un cordero pequeño y lo ofreció en holocausto al Señor. Primero prepara un holocausto y después clama. Nosotros le tenemos que recordar a nuestros hijos quién fue el Cordero de Dios que fue inmolado por sus vidas y nuestras vidas. Tenemos que recordar el Cordero Pascual, que esa sangre que le decimos a los niños: yo te estoy cubriendo con la sangre de Cristo, ellos entiendan verdaderamente de qué se trata. Porque si no, vamos a parecer simples religiosos que les enseñamos a orar, pero cuando se llenan de temor y cobardía no van a saber qué hacer. Yo siempre trato de darle seguridad a mis nietos y decirles y repetirles: el Señor está contigo, el Dios Todopoderoso te guarda, Él envía a sus ángeles, porque un cordero ya fue sacrificado para darte esa victoria. Samuel sabía lo que tenía que hacer. Él le pidió honor por nosotros. ¿Cuánta gente viene a pedirte oración pero no acepta el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario? ¿Cómo va a haber perdón sin sacrificio? ¿Cómo va a haber restauración? ¿Cómo va a haber humillación? Entonces, maravillosamente, y en obediencia a lo que el Señor ponía en su corazón, él ofrece el holocausto al Señor, luego clama al Señor en favor de Israel y el Señor lo responde. El Señor le responde, pero aún así, dice el 10, mientras Samuel ofrecía el sacrificio, los filisteos, ¿qué hacían? Avanzaban para atacar a Israel. O sea, hermanos, no nos tenemos que conformar con traer nuestros hijos aquí. Jóvenes, no se conformen que papá y mamá oran por ustedes. Ustedes clamen al Señor. Ustedes llamen a los ángeles donde sientan el temor, el peligro, donde alguien te está enseñando algo que tú sabes que te hace sentir incómodo, es que no viene de Dios. Nosotros somos autorizados por Dios para ordenarles a los ángeles que vengan a poner un vallado alrededor nuestro. Pero especialmente que la luz de Cristo tome control en tu mente y en tu corazón. Y eso es para los adultos también. Porque también los adultos somos atacados de muchas formas. Y la tentación viene para grandes y chicos también. Nosotros tenemos el conocimiento más maravilloso que existe, que es el de la palabra. Pero si no lo aplicamos en la necesidad, ¿cuándo lo vamos a aplicar? Son en estos tiempos difíciles, hermanos, en estos tiempos peligrosos, en estos tiempos tóxicos de contagios espirituales, es donde nosotros necesitamos que reavivar el altar familiar
y recordarles a la familia del sacrificio del Señor, que es poderoso hasta el día de hoy para librarnos de todo mal. Cuando Él ofrece el sacrificio, vienen los filisteos para atacar a Israel. Pero aquel día el Señor lanzó grandes truenos contra los filisteos. ¿Qué hizo el Señor? ¿Aceptó la oración de ellos? Ya le estaban sirviendo, tampoco aceptó el sacrificio de ellos. El servicio tampoco. Lo único que aceptó es lo que Samuel hacía. Porque Samuel lo hacía con integridad de corazón. El Señor envía truenos, imagínense aquello cómo se pusieron y cómo se asustaron, se dieron cuenta que era el Dios de Israel que estaba manifestando su poder. Entonces los israelitas persiguieron a los filisteos, ahora ellos agarran fuerza y van y los persiguen hasta Mizpa, más allá de Betcar, matándolos por el camino. Después Samuel, ahora una confirmación, después Samuel toma una piedra, la coloca entre Mizpa y Sen y la llama Ebenezer. El Señor no ha dejado de ayudarnos. El Señor siempre estuvo en cuidado de su pueblo, pero el pueblo no se daba cuenta. Por eso tenía miedo. Porque aunque habían tirado los ídolos, todavía traían carga de conciencia. Todavía traían culpa. Podían traer remordimiento, pero no un genuino arrepentimiento. Por eso Dios no recibió el servicio que estaban dándole a Él. Pero como el Señor amaba a su pueblo, como el Señor amaba a su siervo, que se puso en la brecha por el pueblo de Dios, cuando el Señor escucha esto, imagínense, Ebenezer, eso significa la roca de auxilio, es el significado. El Señor no nos ha dejado de ayudar. Durante toda la vida de Samuel, el Señor manifestó su poder sobre los filisteos. Estos fueron subyugados por los israelitas y no volvieron a invadir su territorio. Por eso dice que quien derrota a los filisteos es Samuel. Es la fe de Samuel, es la integridad de Samuel, es el amor de Samuel por el Dios soberano que le llamó desde niño. Así es que no se trata nada más de orar, sino con qué actitud oramos, en qué nos basamos. No se trata nada más de servir, con qué integridad estamos sirviendo. Está nuestra oración viendo más allá de nuestras narices, viendo más allá con visiones de realmente dónde está la necesidad, que sin que me digan yo puedo percibir la necesidad, como le pasaba a Samuel. ¿Estaremos pasando, hermanos, esas líneas filisteas? ¿Estaremos penetrando esas líneas sin miedo, sin temor, sin esa ansiedad como la que estaban ellos? Cristo ya nos dio la victoria. Aquí lo podemos gritar el amén, pero ¿dónde está la situación? Ahí tenemos que manifestar quién es el Dios que está con nosotros, quién es el Dios que gobierna nuestro hogar, quién es el Dios poderoso que guarda a nuestros hijos, nuestras familias. Así es que si el Señor lo hace por nosotros, a través de nosotros lo hace para nuestra familia también inconversa. Ellos no lo saben, porque ellos no saben la gracia tan grande que está en nosotros. Una gracia sublime y maravillosa que trasciende todos los problemas, trasciende todas las cosas. Y de la manera que nos imaginamos, nosotros estamos orando, los estamos cubriendo y ellos van a venir a los pies del Señor. Van a rendir sus corazones a Cristo. El Señor derriba toda altivez y todo orgullo y toda sucia idolatría, porque Dios se va a glorificar grandemente en estos días. Pero la gente tiene que ver tu fe. El pueblo de Israel se acercaba a él y le decían: Samuel, ora. Yo creo que el Señor va a hacer algo con nuestra generación. Dios no va a permitir que esta generación se pierda si tú y yo nos ponemos firmes en el Señor.